Esto es actualmente lo más nuevo en todo El Salvador. En la aventura del día de hoy nos fuimos hasta el departamento de La Unión a conocer el nuevo muelle en Punta Chiquirín. Para que se den una idea de dónde estamos, miren, estamos justamente en la puntita de El Salvador. Y es que si hay un departamento que está creciendo bastante en este país es La Unión. Así que hoy nos venimos a conocer este nuevo atractivo turístico que sin duda está llamando la atención porque los paisajes que se ven aquí, chicos, una belleza. Así que miren, chicos, la aventura la arrancamos aquí con Sofita, que hoy nos hemos venido bien cubiertos contra el sol. Sí. Yo usualmente no uso estos sombreritos, pero Hoy sí, le tocó. Sofía es la que me recomienda que me ponga bloqueador, sombrerito. No, hay que cuidar la piel. Aprovechando, chicos, miren, arrancamos la aventura con esta belleza de fondo. Miren, el volcán de Conchagua. Sí. Eso solamente significa una cosa, que nos encontramos en el oriente del Salvador. Miren, aquí lo sacamos ya en el video, amigo. ¿Qué tal? No, es cierto, no, hombre, bien, gracias a Dios. Paseando, anda. Paseando. Primera vez aquí, Primera vez acá. que lo acaban de abrir, va. Sí, lo acaban de... Bueno, que incluso ahora en la mañana nos dimos cuenta, pero sí, está bien bonito. Hay que venir a conocer, va, Sí. chicos, así como el amigo. Y así una vez lo venimos a conocer sin querer queriendo. Siempre miramos ahí sus videos. Hombre, pues sí. Igual a día. Bien. Ahí, Se vino con toda la familia. ahí venimos. Miren, aquí andan otros amigos paseando, amigos. Anda paseando, Paseando. conociendo. Miren, estos se trajeron hasta el chuchi. Aquí, qué bonito. Aquí anda la familia. No, hombre, estos chicos se han venido a conocer también. Sí. Eso es bello. Va, chicos, vieron que la familia se ha venido a conocer aquí el nuevo muelle de Puerto Chiriquí. Yo me confundo un poco el nombre, Chiriquí, Chiquirí. Pero miren, en esta aventura también nos anda haciendo barra aquí la bendición, Andresito. ¿Qué onda, bichos? ¿Cómo andan? Y el mariachi. Saludos ahí, mi gente. Que el mariachi, miren, le gusta venir así a lugarcitos nuevos a conocer, ¿va? Sí, andamos aquí explorando estos lugares. Teníamos rato de no cruzarnos por acá, por La Unión. Ajá. Saludito. Miren, el objetivo de este video es mostrarles todo lo que hay por aquí, todo lo nuevo. Y pues bueno, también ahorita aprovechando que ya son casi las 2 de la tarde, vamos a ir a buscar algo de comer porque el hambre ya se siente. Así que miren, mientras caminamos hacia los restaurantes y la zona donde se ve un mirador bien bonito, pues miren, les comento un par de datos curiosos que tienen que tomar en cuenta. Miren, para llegar aquí, facilito. Si vienen desde San Salvador les va a costar unas 4 horas aproximadamente, pero no hay donde perderse. Solamente ponen en Waze o en el Maps Punta Chiquirí, La Unión, y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Como una de las cosas, miren, cuando ya les falten unos 30, 20 minutos para llegar a este lugar, se van a encontrar con este lujo de paisajes. Creo que es raro encontrar carreteras así en El Salvador donde mires la carretera y al fondo el mar. Eso sí me pareció impresionante, me pareció muy bonito ver paisajes así. Y pues bueno, siento yo que el lugar amerita pues bajarse del carro y tomarse las fotos con la debida precaución. Eso sí, ya una vez cuando lleguen al lugar se van a encontrar con la entrada que vendría siendo como esta que están viendo. Por ahí va a haber un muchacho que te va a cobrar la entrada para que vos puedas estacionar el vehículo, que te cuesta $1 por vehículo. Y ya en cuanto a las personas, pues entran completamente gratis. Solamente te cobran ahí el $1 para que vos dejes el carrito parqueado en esta zona que ven por aquí. Y pues ya con eso vos podés acceder y conocer aquí el nuevo muelle. Vamos a darnos la vueltecita, chicos. Creo que ya hablé demasiado hoy. Vamos a ver qué podemos encontrar. Démosle. Amiga, aprovechando que ya la agarré en cámara, usted, ¿qué bueno. le pareció? ¿Ya dio el tour? Súper chivo, bien bonito el lugar, genial. Vale la pena. Sí. Hoy lo vino a conocer. Hoy venimos de San Miguel Ah, no, hombre, eso es bello. Se vino ahí con la amiga con también. mi hermana Ah, con la hermana. y mi sobrino. ¿Qué le pareció, amiga, a usted? Excelente, muy bonito El paisaje el paisaje. Sí. Súper recomendado, al 100. Ah, bueno, ya lo vamos a ir a ver entonces. Miren, comenzando el tourcito nos encontramos con este bonito camino, que esto es realmente raro verlo en El Salvador. Con Sofi íbamos hablando que pues lamentablemente en El Salvador es bastante raro encontrarse zonas públicas que estén en la playa. Sí, justo a la orilla del mar, por ejemplo, carreteras o lugares así, como donde las personas puedan caminar libremente y poder ver el mar. Porque aquí en El Salvador, pues la mayoría de playas siempre hay un restaurante o un hotel o algo así, está justo enfrente, o si no, a donde está libre, pues no hay carretera, sino que está solo árboles y todo eso, entonces no se puede ver muy bien.
Sí, siento que el gobierno debería crear más áreas gratuitas. Lo del parqueo, de pagar $1 de parqueo, lo miro bien, eso sí, pero gratis, donde la gente puede entrar y ver la playa como parques a la orilla de la playa o zonas de, ¿cómo se llama? De libre esparcimiento. Sí, eso siento que falta, sin necesidad que la gente tenga que ir a un restaurante. A consumir o cosas así. Sí, un parquecito fuera bonito, pero por eso les digo que este lugar me ha llamado bastante la atención porque pues tiene eso que les estoy comentando, tiene un camino así bien bonito en el cual vos puedes ir caminando, platicando con tu familia, con tu novio, con tu novia, con la oficial, con la no oficial y pues ir apreciando el paisaje de la playa. Aquí les voy a estar mostrando unas tomas para que vean de qué es lo que estoy hablando en el camino en el que estamos ahorita. Muy bonito. Me ha parecido perfecto que creen algo así porque creo que en El Salvador no había algo así, chicos. Muy bonito. Sigamos conociendo un poquito más. A ver con qué cositas más nos sorprende este lugar. Miren, chicos, hemos llegado a una parte donde el paisaje, créanme que sí, no parece el Salvador, pero antes de comentarles cuál es el pedazo. Mira, Sofi, yo creo que este es el momento donde a uno como hermano le da celos. No, mentira, pero yo sé que ahí viendo este video han de haber hermanos celosos que le hubieran dado celos. Esta escena donde tu papá solo se toma fotos con tu hermano menor. A mí ya no me pide fotos, bicho. ¿Qué estará pasando? Él le da. Está celoso. No soy celoso, pero saluditos ahí a usted que es un hermano celoso o hermana celosa de su hermana menor. El spot que les digo es este que ven por aquí. Miren, no sé, incluso hasta me da un aire como que es la isla Jeju de Corea del Sur, este pedacito que están viendo por aquí. Por aquí una pequeña carretera que pasa, el pequeño paso peatonal por aquí, el mar de fondo y una isla. Muy bonito, esto sí me pareció impresionante que yo no voy a dejar ir la oportunidad y me tomo una foto. Es más, miren, ahorita les voy a estar mostrando unos planos que saqué. Miren que es que sí, se mira muy bonito, incluso hasta me siento ya en una novela coreana. Chicos, miren, encontramos un cumpleañero aquí. ¿Cómo te llamas? Armando. Eso es bello, Armando. Feliz. ¿Cuántos estás cumpliendo? 18 años. Estos bichos están en la flor de la juventud. Sí. No, hombre, anda ahí con el amigo. Saluditos ahí. Qué honor y qué privilegio tener aquí a una de las personas que realmente ha sido de trascendencia a nivel nacional e internacional. Bueno, para nosotros como salvadoreños nos sentimos más que orgullosos y sinceramente qué placer tenerlo acá. Bienvenido. No, hombre, chicos, los quiero felicitar por este lugar que está muy bonito. De hecho, creo de que se le está impulsando un mayor desarrollo turístico a la Unión. Creo que ya la Unión poco a poco va a ir siendo ya un destino turístico y eso nos permite realmente beneficiar no solo a la economía local, ¿verdad? Sino que llamar a todo aquel turista que venga a la Unión. Sí, mira, fíjate que iba a encontrar de todo. Yo llevo como 5 años grabando El Salvador y siempre me pregunté por qué la Unión nunca se le explotaba turísticamente si tenía, paisajes como esto que estamos viendo por aquí. Nada, tío Fran, pero nosotros tenemos las mejores playas turísticas. Sí. La zona costera, las tunas, toda esa zona creo que sinceramente son unas de las playas. Y las mariscadas no digamos. No, eso sí, no. Las mariscadas son otro nivel. Sí, es que mira aquí estos paisajes, cómo se ve allá todos esos volcanes, esos cerros, la playa, las islas. No sé, siento que incluso hasta muchos se tardaron en hacer cosas así aquí, pero... De hecho, siempre se había proyectado en comentarios, pero gracias a Dios, pues hoy sí va. Estamos viendo proyectos que en verdad están beneficiando a la comunidad. Y eso es lo que sinceramente no se le apostaba. A veces como que la Unión va, ¿qué puede ofrecer la Unión? Pero nadie veía realmente todo esto. Esto es algo que sinceramente nos sentimos orgullosos como unionenses. Sí. Como los de Occidente y los de la capital, va siempre, los de la Oriente. No, sí. Pero hoy ya nosotros les estamos diciendo que no. Ey, no, hombre, miren un barco ahí al fondo, chicos, es un barco de gas, creo que es, o no sé de qué es, pero es un barco enorme, chicos. Miren estos paisajes que se ven aquí. No, hombre, chulada, chicos. Y ya por aquí nos encontramos, miren, hemos venido caminando todo este trayecto. Miren, este caminito que ven por aquí, lo caminamos. Ya esto es la zona de los restaurantes, los baños, otras áreas que ya les voy a mostrar, pero venimos caminando. Por aquí está el paisaje que les digo que es la parte que parece como que fuera la isla Jeju de Corea del Sur, pero ya si nos venimos por aquí, miren, nos encontramos con el nuevo muelle, incluso hasta le siento el olor a cemento todavía, pero pues bueno, esta es la parte que se construyó para, me imagino yo, personas como aquel lanchero que va al fondo, pues tengan aquí un atracadero más bonito, y también para las personas que decidan tomar tours
a conocer un poquito del Golfo, pues puedan tomar el barco desde aquí y salir a explorar. Miren chicos, qué paisaje se ve desde aquí. Yo sigo impresionado con las vistas que se ven por acá. Miren, y me imagino que igual aquí es como una plataforma que han puesto en el mar para que las lanchas atraquen aquí. Yo no veo ninguna lancha ahorita, me imagino que después podemos ir viendo cómo funciona en el futuro más a profundidad todo esto, pero yo pues creería que sí, vendría siendo como un atracadero, el nuevo muelle que les estoy comentando que existe aquí también. Y pues bueno, vuelvo y repito, las vistas chicos de La Unión, una belleza. Y si ustedes todavía aún no saben cuál es la isla que se ve ahí al fondo, pues vendría siendo la isla Zacatillo, que de hecho en el canal ya tenemos un video explorando un poco la isla Zacatillo, no solamente las partes turísticas, sino que también nos fuimos a conocer un poco de los caseríos y cantones que hay por ahí. Así que si ustedes quieren ver ese videito, se los voy a estar dejando en la descripción, o si no, se los voy a estar dejando al final del videito para que lo vayan a ver. Si ustedes aún no conocían cómo era una isla del Salvador, quieren conocer cómo es la vida ahí dentro, pues en ese video se los voy a mostrar. Y bueno chicos, miren, para los que son fans y amantes de la tragadera como yo, les cuento que el lugar también cuenta con restaurantes. Miren, lamentablemente ahorita que hemos venido, sí están algunos restaurantes, pero solo hay unos 3 o 4 disponibles. Por ejemplo, miren este pollito del campo. Me imagino que pues en el futuro va a estar abierto, pero por el momento está cerrado. Por ahí nos encontramos otro de bebidas frías, que me imagino que también... Miren, a mí se me hace que venden cafés y bebidas calientes y bebidas heladas. Ya si seguimos caminando nos encontramos con toda esta zona que todo esto chicos que están viendo por acá va a ser la zona de los restaurantes. Ahorita que estos están cerrados, pues me imagino que en el futuro van a poner aquí bastantes mesas, bastantes sillas para que la gente se siente por acá, pero por lo menos ahorita que hemos venido a grabar el video no hay como muchas opciones de comida. Por acá si seguimos caminando vemos que aquí es la zona donde está la mayoría de las personas, y es que por aquí en la esquina está el único restaurante abierto, el que ha salvado el videito chicos, el que ha salvado la tarde, y es este que ven acá, comida italiana, Venecia, amore. Es por eso que todas las personas están en este restaurante, porque como es el único habilitado, pues bueno, no hay de otra. Lamentablemente incluso el restaurante este tiene pocas opciones disponibles. Miren, por aquí les voy a estar mostrando el menú para que vean los platillos que pueden encontrar, y vemos que hay prácticamente de todo, ¿no? Venden entradas por aquí, si quieren ver el menú detalladamente, si quieren ver los precios también, ahí le dan pausita. Venden diferentes entradas, venden ensaladas, venden también por aquí sopas, venden por aquí también pastas que vendrían siendo los platillos principales del restaurante, pero lamentablemente no todo el menú está disponible. Ya les voy a enseñar qué es lo que encontramos nosotros por acá, ya que me imagino que en el futuro pues la mayoría... ¡Ey, qué raro! Se me ve el pelo, se me ve un gran chichón aquí. Ahí de editor, ahí dejemos eso. Ahí voy a dejar esa toma chicos para que vean qué vergüenza. Toda esta parte estuve con este chichón de pelo aquí. ¡Qué bárbaro! Face del tío Frank. Pero bueno, como les comentaba, no todos los platillos están disponibles, así que seguramente cuando ustedes vengan, como el lugar es muy nuevo, pues es de tener un poquito de paciencia, ¿no? Ya que pues no todos los platos, si quieren algún carne, algún pescado, pues creo que no hay, solamente pastas y una que otra entrada. Yo por aquí igual se me atravesó un juguito de tamarindo. Venga chicos, con la debida precaución, una nada más, y de ahí solo agüita. Así lo quería agarrar al mariachi. Saboreando una golden para este calorcito. Eso es bello. Eso es bello chicos, pero vuelvo y repito y recalco la vista que se ve aquí. Miren chicos, es que la vista que tenemos aquí a la isla Zacatillo no me deja de sorprender. Una chulada, está potente. Y miren, algo que me gusta aquí de la zona de los restaurantes es que toda la zona está, miren, así, estampada con el océano de fondo, muy bonito. Miren, si ustedes se van por acá, vemos allá las islas y el mar de fondo, pero si ustedes deciden venirse por aquí, también. Me ha gustado que tiene diferentes perspectivas y diferentes vistas, casi que 360. Diría yo que vendría siendo quizás un 180, y así, miren, así de bonito se ve. Miren qué precioso chicos. Pero si hay un lugar que me gusta más de todos, no vendría siendo este que les estoy mostrando, sino que vendría siendo este caminito que ven por aquí. ¿Por qué motivo? Pues ya les voy a comentar. Solamente miren para que vean lo lleno que está por aquí, me voy a meter. Yo me voy a meter chicos. Vean cuánta gente ha venido a conocer este bonito atractivo turístico. Toda la familia, todos los amigos andan aquí dando una vueltecita, muchachos. Qué bonito. Y es que si fuera de bromas, ha sido nuestro lugar favorito con Sophie por el motivo que
Es que uno lo puede ver sencillo, muchos lo pueden ver sencillo, pero es que créanme que en El Salvador no hay lugares así, que vos puedes venir, tenés la acera aquí y simplemente si vos querés caminar, te das una vueltecita. Si querés caminar alrededor de la playa, la tenés aquí, miren. Miren, aquí tenemos un amigo que nos encontramos. Me dijo de broma que quería salir en el video. Ya cuando le saqué la cámara ya se estaba arrepintiendo. Pero, Saludos. ¿de dónde es usted, amigo? De Santa Rosa, Lima. ¿Qué le ha parecido el lugarcito? Muy bello, hay que venirlo a visitar. ¿Va que sí? Sí, se lo recomiendo. Mucho gusto. Bueno, chicos, ahí estamos. Cuídense, no, se viene con toda la familia aquí. Saluditos. Bueno, miren, otras personas que vean este video y que sean de otro país lo pueden ver sencillo, pero en El Salvador es raro encontrarse un lugar así público donde uno pueda caminar en una acera. Y eso que la acera es un poquito pequeña, pero igual no deja de ser bonito. Es bastante raro encontrarse un lugar así donde ustedes puedan ir a correr, donde puedan ir a caminar. Hoy, con todo, chicos, eso es bello. Ya los voy a ir a entrevistar. Es bastante raro encontrar un lugar así donde puedan caminar, salir a correr y al mismo tiempo apreciar la playita. Es por eso que de este video y de este lugar, este ha sido mi lugar favorito. Y miren, ni le voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes sigan apreciando la vista. Miren, qué chulada, chicos. Yo sé que muchos en los comentarios van a estar de acuerdo conmigo que se creen más lugares así en El Salvador, gratuitos para la población, donde puedan venir a caminar o simplemente estar aquí en la acera, a la orilla de la playa, viendo y apreciando el paisaje. Más lugares así se necesitan aquí. Pero miren, o sea, no es ni tan grande, pero a mí me emociona encontrarme un lugar así, porque como es que vuelvo, ya lo dije como 100 veces, pero es que no hay aquí en El Salvador. Con ustedes, chicos, los voy a dejar aquí con unas tomitas de dron extra del lugar para que lo conozcan un poquito mejor. Démosle. ¿Y de los viajes nos sirvió? Ah, sí, este ventiladorcito mini. Ahorita no, es que creo que si fuera genial que los videos ustedes pudieran sentir la temperatura. No estamos haciendo. Está mucho calor, pero Sofía ha venido a rescatarnos con su ventiladorcito mini, que solamente va. Es que ya le voy a huevear yo aquí un poquito de aire porque el calor está potente, chicos. Bueno, chicos, miren, les cuento que la comidita ya servida. Nos pedimos por aquí una pasta boloñesa. Por ahí también nos pedimos una pasta Alfredo, que te lo acompañan ahí con unos 4 camarones de proporción decente. Y por ahí Andresito se pidió una pasta Alfredo, que te la ponen ahí con unos ñoquis. No es pasta Alfredo, solo es ñoquis. Bueno, chicos, yo con el nombre de las pastas siempre me confundo. No sé qué son los ñoquis ni la pasta Alfredo. Confusiones gastronómicas. Pero bueno, ahí les voy a estar dejando el nombre exacto y el precio en las tomas anteriores. Así que dicho esto, chicos, provechito. Bueno, chicos, miren que aquí nos encontramos un suscriptor del canal, amigo. Caballero. Hasta anda haciendo en vivo aquí, ¿ves? Epa, Eso mira, es bello. Amigo, ¿qué le ha parecido el lugar? está lindísimo, de verdad. No me ¿Usted de imagino. por aquí, no? No, yo vivo en Nueva York, pero soy del tránsito, Ok. cerca de San Miguel, cerca de Usulután. Y decidimos venir, casi nos tomó 2 horas para llegar acá, pero no sabíamos que estaba así de desarrollado. Mi hermana trabaja en Alicacal, ella está allá. Por Sí. cierto. Entonces es una profesora y ella dijo que aquí lo acaban de inaugurar prácticamente. Sí, ¿qué le ha parecido? Está bonito, ¿ah? Está lindo, de verdad. Lindo. Nunca me imaginé que habían tanto desarrollo en esta área. Ya. La calle está preciosa, de verdad. La entrada está lindísima. El único problema es entre Intipucá y llegando hasta pasando el Licacal, eso está terrible, pero de ahí para allá está todo lindo. ¿Usted se vino por la litoral? Sí. Ah, va, bueno, yo por la Sí. Panamericana, por la Yo Panamericana. también. Creo que por ahí me voy a regresar. Ah, Porque bueno. de aquí para allá el tránsito, si me voy por ahí, son 2 horas como mínimo. No, pero bueno, un gusto. Gracias. Mire, chicos, aprovechando, en el muelle del Chiquirí, pues no hay donde bañarse, no hay donde uno pueda ir y decir voy a extender una toallita para darme un relax y bañarme en la playita. Pero miren, a unos 2 minutos justamente ustedes salen del parqueo. Por aquí les voy a estar tirando una tomita de dron para que se guíen. Justamente como a unos 2 minutos hay unas calles de tierra que ustedes pueden meterse. Y pues si ustedes quieren terminar su viaje con un paisaje como esto, miren, aquello que ven al fondo es la isla de Conchahuita. A mí esta postal es de mis favoritas. Más bien dicho, editor, anexemos fotos de recuerdo con la isla Conchahuita de fondo. Entonces, pueden ir a visitar el muelle primero para ir a conocer las vistas panorámicas y después pueden venirse aquí como a unos 2 minutos y pues apreciar este bello paisaje de fondo, muy bonito. Y como consejo, más bien dicho, como para hacer conciencia, chicos, miren, se ven un montón de botellas por aquí, botellas por acá, mucha basura.
Es un poquito triste que paisajes como estos, miren, qué bonito. Es triste que paisajes como estos tengan así basura. Así que si ustedes vienen a las playas, recuerden siempre recoger y llevarse de regreso todo lo que gaste, todo lo que utilice. Si utiliza botellas, si utiliza madera, si utiliza plásticos, lléveselo a su casita y lo bota allá, porque miren qué belleza de playa nos dio el Señor. Así que mantengamos limpia la naturaleza, chicos. Miren, igual allá les quiero mostrar la playa que se ve allá al otro lado. Allá es como otra playita muy bonita. Aquí pasa como un río. Y pues bueno, si ustedes quieren comer en otro lugar que no sea en el muelle que acabamos de visitar, aquí también hay unos restaurantes un poquito rústicos que me imagino venderán comida. Pero bueno, chicos, miren, aquí con Sofita hemos sobrevivido al calor de la unión. Gracias al ventiladorcito, pero miren, nos despedimos de este videito. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido. Uy, ya le jalé el pelo a la Sofi. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido este nuevo lugar aquí en La Unión. Hoy. ¿Quién? Ya la vamos a entrevistar entonces. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Se vino a conocer? Sí, vengo a conocer aquí el muelle del Chiquirín porque está muy bonito. Así es que... ¿Cómo se llama usted? María Elvia Matamoros Sorto. Ah, no, hombre, aquí, pues aquí con esta belleza, chicos, vamos a terminar el video del día de hoy aquí en La Unión. ¿Usted es de La Unión? Sí, no. Del barrio San Carlos. Va, saludos a toda la gente del barrio San Carlos y La Unión va para arriba. Ah, con todo. ¿Va? Sí. ¿Va que sí? Así es, sí. Aquí mi nieta también quiere venir. Así que bueno, chicos, hoy sí. Terminamos la aventurita. Déjenme en los comentarios quiénes son de La Unión. Quiero ver cuánta gente de La Unión hay aquí. No importa si están en otra parte del mundo, yo quiero saber quiénes son de La Unión, quiénes son de Oriente. Si ustedes son de otro departamento de El Salvador, igual me lo dejan en los comentarios. Vamos a ver quién domina este canal. Incluso si ustedes son de otro país, también pónganme de qué país son. Vamos a ver quién domina este canal, qué departamento, qué país. Lo voy a estar leyendo a todos, chicos. Nos despedimos de esta aventura. Nos vemos en la próxima.